hacer entonces para mejorar la inequidad existente? Porque es recontra sabido que muchas menos mujeres que hombres ocupan posiciones de importancia en el mundo corporativo y lo mismo podemos decir respecto de nuestro mundo, el mundo de los estudios jurídicos, donde mucho menos abogadas u otros profesionales llegan a socios respecto de sus pares hombres. Y si esto lo examinamos en los estudios jurídicos en Latinoamérica, las proporciones pueden ser incluso peores. Entonces, frente a esta situación, hay un muy interesante debate que se da acerca de la capacidad que tienen las normas, los cambios legislativos, para producir una transformación social. O es al revés, porque también podríamos plantear el debate en relación a si los cambios sociales, las transformaciones sociales, son las que producen los cambios legislativos. Más allá de las respuestas que podamos tener frente a estas cuestiones, realmente las normas, los cambios legislativos, ayudan mucho en esta materia. Y si vemos el tema de la diversidad desplegada como un tablero, donde cada uno de los casilleros son las distintas actividades, donde las mujeres están teniendo de a poco más preponderancia, ocupan mayores puestos, la verdad es que los cambios legislativos han tenido mucho que ver en esto, ¿no? Se van como poniendo las fichas en los casilleros de la diversidad de acuerdo a las nuevas normas que se van emitiendo. Respecto de esto, por dar algunos ejemplos, podemos decir que allá por los años 90 se sancionó en nuestro país la ley de cupo femenino, que sabemos que es por la cual el 30% de los candidatos que se postulen para ser diputados o senadores en el Congreso Nacional tienen que ser mujeres. Luego esta exigencia del cupo femenino se extendió también al Parlasur, es decir, a los representantes del Mercosur más Bolivia. Esto fue recién en el año 2015. Después, ya más cerca de nuestros días, por ejemplo, una norma en el 2020, una norma local de la Inspección General de Justicia, dispuso también que 1/3 de los cargos que se ocupen en la administración, en los órganos de administración y fiscalización de determinados tipos societarios tienen que ser ocupados por mujeres. O sea, aquí tenemos también otro casillero que de a poco vamos copando, por decirlo de alguna manera, si examinamos el tablero, como les digo. Y ya muy cerca de esta fecha se dictó hace muy poco una norma que voy a leer el título porque la quiero decir tal cual, es la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Técnica, Tecnología e Innovación, una ley claramente hiperrelacionada con la materia que algunos estudios jurídicos desarrollan, como por ejemplo el nuestro, que es la propiedad intelectual, en donde se estableció un principio de igualdad de tratamiento, no solamente de las mujeres, sino también del universo LGTBI+. Y esta es la primera noticia que tenemos de este principio de igualdad, incluido de manera programática en una ley, porque las leyes anteriores que trataban esta temática nunca lo habían tenido en cuenta. Sin embargo, hay otros, digamos, ámbitos del derecho donde los cambios tardan mucho más en producirse, por ejemplo en el ámbito de la ley laboral, que es de 1974, que establece solamente 2 días de licencia especial por paternidad, o sea, por el nacimiento de un hijo, en este caso del padre, no de la madre. O sea que en esto realmente se esperan cambios, inclusive ha habido proyectos de reforma, pero bueno, todavía no han sido sancionados. Frente a este panorama de cambios legislativos, como decíamos al comienzo, ¿qué podemos hacer nosotros en el mundo de los despachos y de las firmas legales para mejorar esta inequidad? Y en esto quiero empezar contando una escena que quizás era muy habitual en la época prepandemia y ya vamos a ver que esto no sucede más así. Una escena habitual que se daba, por lo menos en la mayoría de los estudios jurídicos que uno puede llegar a conocer, era la mujer que había tenido hijos, luego de su licencia, en general se quedaba
trabajando en remoto más tiempo para tener al cuidado y cerca a su hijo prácticamente recién nacido. Y este periodo, que a veces son de varios meses de trabajo en remoto por parte de la mujer, en general eran vistos en las oficinas como, bueno, quizás esta persona no está tan al pie del cañón o no podemos, no está tan disponible como por ahí un hombre que sí seguía yendo a la oficina. Y además, ni hablar si la mujer en este lapso de trabajo en remoto pedía un aumento de sueldo. En general ya directamente era vista como problemática. En cambio, un hombre que siguió trabajando en la oficina, o sea, el par que a lo mejor estaba desarrollando el mismo tipo de carrera que la mujer que había tenido familia, no solo es visto como, digamos, que está mucho más disponible y al pie del cañón, sino que si pide o pedía un aumento de sueldo desde la oficina, hasta podía ser ponderado como una persona enérgica, con mucho carácter, que sabe lo que quiere y por lo tanto puede defender mejor, se considera que por ahí podía defender mejor las causas que tenía a su cargo. Bueno, la verdad es que hay que decir que la pandemia arrasó con esto y fue de algún modo, podríamos decir, frente a esta situación, un elemento, si se quiere, democratizador, porque bueno, claramente hace más de un año que estamos todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, trabajando en remoto y ya es imposible hacer esta distinción. Y aún más, podemos decir que la pandemia, digamos, que este efecto de la pandemia del trabajo en remoto pareciera que llegó para quedarse, porque bueno, cuando acabe toda esta pesadilla y en algún momento nos reintegremos a las oficinas físicas, probablemente ya no va a ser como antes, ¿no? Va a ser parcializado o como fuera, pero de otra manera. O sea que a lo mejor en este aspecto puntual, el trabajo en remoto como consecuencia directa de la pandemia que estamos atravesando fue de algún modo, sirve o ha servido para derribar alguna clase de prejuicios. Bueno, en este punto me gustaría contar un poco quiénes somos. Somos un estudio jurídico que, si bien este nombre lo llevamos desde hace pocos meses, la mayoría de las personas que lo integramos nos conocemos desde hace más de 20 años y siempre hemos tenido los mismos valores que ahora estamos poniendo en práctica. Nuestros números en cuanto a la diversidad no solo nos enorgullecen a nosotros, sino que causan un poquito de sorpresa frente a terceros, porque de un universo de casi 40 personas en total, podríamos decir que creo que más del 90% son mujeres. Y si empezamos a hablar de las distintas categorías de abogados que componen nuestro estudio, bueno, podemos decir que de 9 abogados senior, 7 son mujeres, de 7 socios, 4 son mujeres, y de los socios que integramos el nombre del estudio, de 3 socios que integramos el nombre del estudio, 2 somos mujeres. Creo que esto habla a las claras de, digamos, de cuál es el valor o el principio que nos guía respecto de este tema. Y es básicamente no guiarnos por prejuicios, sino que tenemos en cuenta cuando incorporamos a alguien o bueno, sí, una persona empieza a trabajar con nosotros, tenemos en cuenta las habilidades o las capacidades de esa persona y nunca las cuestiones que pueden ser limitantes en términos de sexo, raza, religión, edad inclusive, sino que nos interesan las capacidades, las habilidades, tanto personales como grupales, o sea, qué capacidad tiene esa persona para desarrollar su carrera con nosotros o lo que le interesa hacer, si no se trata de un abogado, otro tipo de carrera, o qué capacidades tiene para integrar un grupo, porque es fundamental el trabajo en equipo. Y en este sentido aplicamos una herramienta muy interesante que en inglés se llama blind hiring, pero que es, bueno, claramente reclutamiento ciego, que sería la traducción, que es cuando entrevistamos a una persona, justamente no tenemos en cuenta todas estas características humanas, sino que vamos a esto que estoy diciendo, sus capacidades, a sus habilidades, tanto personales como grupales. En definitiva, la cuestión sería nunca tener en cuenta si se trata de un hombre o de una mujer quien está entrando a trabajar con nosotros, y siempre guiarnos por estas capacidades que acabamos de mencionar. Sabemos que son menos mujeres que hombres las que llegan a puestos de socios en los estudios jurídicos, y en el mundo corporativo en general pasa lo mismo. Pero si nosotros no esperamos a que las leyes produzcan el cambio, sino que somos nosotros los agentes de cambio, podemos
producir un montón de transformaciones y podemos llegar a tener progresos que a lo mejor, si esperamos que venga la norma, bueno, esta realmente tarda mucho en llegar.